Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, listos para charlar un poco sobre un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa, Andercel y Kerem Bürsin, la icónica pareja de Luffy sin de y la compleja dinámica que los rodea. Hoy vamos a analizar un poco más allá de las portadas de las revistas del corazón. Vamos a sumergirnos en el mundo de Ande y Kerem, explorando si su relación, ya sea amorosa o simplemente estratégica, influyó en su éxito profesional. ¿Fue amor verdadero, una estrategia bien calculada, o una mezcla de ambos factores lo que catapultó sus carreras? Vamos a desmenuzar todo esto con detalle, desde los rumores y las pistas sutiles hasta las entrevistas y los momentos capturados por las cámaras. Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de los nuevos vídeos que subo semanalmente sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas y todo lo que nos apasiona. Ahora sí, comencemos. Desde que Luffy sin de conquistó a audiencias de todo el mundo, la química entre Andercel y Kerem Bürsin fue innegable. La conexión, la complicidad, la mirada, todo parecía indicar que la ficción había trascendido la pantalla. Los fans, como no podía ser de otra manera, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su romance. La pregunta era inevitable, ¿eran Serkan y Eda, o eran Ande y Kerem? Y claro, la respuesta nunca fue totalmente clara. Después de la serie comenzaron a aparecer juntos en eventos, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a la caza de la confirmación oficial. Y aunque nunca hubo una declaración rotunda, sus gestos, sus miradas y sus comentarios en las entrevistas dejaban entrever que algo especial estaba pasando. Pero, ¿fue todo amor, amor del bueno? ¿O hubo un componente de estrategia detrás de todo este revuelo? Pensemos en esto, la relación entre Ande y Kerem, real o no, generó una enorme publicidad para la serie. Los medios, los fans, todos estaban hablando de ellos. Esto sin duda impulsó el éxito de Luffy sin de que se convirtió en un fenómeno global. Las vistas, los índices de audiencia, todo se disparó. Y esto a su vez benefició a ambos actores, que vieron crecer su popularidad y su valor en el mercado. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si la relación fue genuina o una estrategia para impulsar sus carreras? No es fácil. No tenemos acceso a sus conversaciones privadas ni a sus verdaderos sentimientos. Pero podemos analizar las pistas que nos dejaron. Por un lado, están los defensores del amor. Aquellos que creen que Ande y Kerem realmente se enamoraron en el set argumentan que la química era tan intensa que era imposible fingirla. Que la conexión era palpable y que sus gestos y miradas revelaban un cariño real. Además señalan el tiempo que pasaron juntos, los viajes que hicieron, las muestras de apoyo mutuo en redes sociales. Todo esto para ellos es evidencia de un romance verdadero. Por otro lado, están los que sospechan que hubo una estrategia calculada. Para ellos, la relación fue una herramienta de marketing. Una forma de mantener el interés en la serie y posteriormente en sus carreras individuales. Argumentan que la industria del entretenimiento es despiadada y que a menudo, las relaciones personales se utilizan para generar publicidad y aumentar la fama. Señalan la discreción con la que manejaron su relación, la falta de una confirmación oficial y la posterior separación, como prueba de que todo fue un montaje. La realidad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que existiera una atracción real entre Ande y Kerem. Que sintieran algo el uno por el otro. Pero también es probable que, conscientes de la influencia que esto tenía en sus carreras, alimentaran la expectativa y mantuvieran el misterio para maximizar el beneficio. Analicemos ahora, de manera más específica, cómo esta situación impactó en sus carreras profesionales. Andercel, antes de Luffy sin de ya era una actriz reconocida en Turquía. Había protagonizado varias series exitosas. Su rostro ya era familiar para el público turco y contaba con una base de fans sólida. Series como Güneşinkler le habían dado reconocimiento, mostrando su talento y versatilidad. Pero el papel de Eda YLDZ la catapultó a la fama internacional.
La serie le abrió las puertas a nuevos proyectos, a contratos publicitarios con marcas de renombre mundial y a una enorme base de fans en todo el mundo. La serie, emitida en más de 45 países, la convirtió en un fenómeno global. Las plataformas de streaming, las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo hablaban de ella. Se convirtió en un ícono de estilo, una musa para diseñadores y una figura influyente en el mundo de la moda. Su imagen se cotizaba muy alto. Las marcas de cosméticos, ropa y accesorios se la disputaban. Su popularidad se tradujo en importantes contratos publicitarios que aumentaron significativamente sus ingresos y su influencia. La relación con Kerem, sin duda, contribuyó a este éxito. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, lo que generó un interés aún mayor en la actriz y en todo lo que hacía. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, la seguían a todas partes, amplificando su presencia en los medios y manteniéndola en el centro de la atención pública. Este constante flujo de noticias sobre su vida personal, mezclado con su éxito profesional, creó una sinergia que impulsó su carrera a niveles insospechados. Después de Love is in the Air Ande ha seguido trabajando en proyectos importantes como Bambas Kabir y demostrando su versatilidad como actriz. Esta serie, con una trama compleja y un personaje muy diferente al de Eda, le permitió demostrar su capacidad de interpretar roles dramáticos y desafiantes. Además de su trabajo en televisión, Ande ha incursionado en el cine, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Su éxito es innegable y si bien la serie y la relación con Kerem la impulsaron, su talento y su esfuerzo individual la han mantenido en la cima. Kerem Bürsin, por su parte, también vio un gran impulso en su carrera gracias a Love is in the Air Antes de esta serie, Kerem ya era un actor reconocido, especialmente por su trabajo en la serie Güneşi Beklerken. Sin embargo, Love is in the Air le brindó una plataforma internacional sin precedentes. Su popularidad se disparó tanto en Turquía como a nivel internacional. El actor, conocido por su carisma, su profesionalismo y su dominio del inglés, se convirtió en un ícono de la televisión turca. Su físico atractivo, su personalidad encantadora y su habilidad para interpretar personajes complejos, lo convirtieron en un ídolo para millones de fans en todo el mundo. La relación con Ande sin duda lo benefició. Le dio una mayor visibilidad y lo conectó con un público más amplio. La atención mediática sobre la pareja consolidó su estatus como una de las figuras más relevantes del panorama artístico turco. Tras la serie, Kerem ha seguido trabajando en proyectos importantes, como el documental Eflatun demostrando su compromiso con el arte, la educación y con causas sociales. Este proyecto le permitió mostrar otra faceta de su personalidad, revelando su interés por la filosofía y su compromiso con el desarrollo personal. Además, Kerem ha participado en otras producciones televisivas y cinematográficas, incluyendo su trabajo en Senkalkap en idiomas diferentes al turco, lo cual amplió su alcance a nivel internacional. Su éxito como el de Ande es el resultado de una combinación de talento, trabajo duro y, sí, también del impacto de Love is in the Air y de su relación, real o no, con su CEO estrella. Ahora bien, profundicemos en algunos detalles que nos pueden dar más pistas sobre la dinámica entre Ande y Kerem. Las señales en redes sociales las redes sociales fueron un termómetro constante de su relación. Desde fotos y vídeos juntos en el set, hasta publicaciones aparentemente espontáneas de sus vidas privadas, cada gesto era analizado por los fans y los medios de comunicación. Sus interacciones en Instagram y Twitter, sus mensajes en los comentarios, y las fotos en las que aparecían juntos en eventos, generaron un constante debate sobre la naturaleza de su relación. ¿Eran solo compañeros de trabajo, amigos o algo más? La ambigüedad, gestionada con astucia, mantuvo el interés del público y alimentó las especulaciones. Entrevistas y declaraciones Las entrevistas que concedían por separado y en conjunto fueron otro campo de análisis. Sus respuestas a preguntas sobre su relación eran cuidadosamente medidas, y a menudo dejaban más interrogantes que respuestas. Evitaban confirmaciones directas, pero tampoco negaban las especulaciones. Utilizaban un lenguaje ambiguo y sus miradas y sonrisas eran interpretadas como señales de un afecto más profundo. Este juego con los medios mantenía a los fans enganchados y generaba titulares constantes.
Eventos y apariciones públicas la frecuencia con la que aparecían juntos en eventos públicos, premiaciones, festivales de cine y presentaciones de productos era otro indicativo de su relación. Cada aparición era una oportunidad para generar noticias y mantener la expectación. Sus atuendos, la forma en que interactuaban y los gestos de cariño que se dedicaban eran analizados al detalle. Estas apariciones cuidadosamente orquestadas contribuyeron a crear una imagen de pareja ideal que beneficiaba a ambos actores. La posterior separación la ruptura de su relación, tanto si fue real como si fue parte de una estrategia, también generó mucho interés. La forma en que manejaron la separación, la ausencia de grandes declaraciones y la discreción que mantuvieron contribuyó a mantener el misterio y a alimentar las especulaciones. Algunos fans creyeron que la relación había terminado de forma natural, mientras que otros sospecharon que todo había sido un montaje publicitario, cuyo objetivo era maximizar el impacto de la serie y de sus carreras individuales. El factor química en pantalla es innegable que la química entre Ande y Kerem en Love is in the Air fue uno de los elementos clave del éxito de la serie. Pero, ¿es posible replicar una química así, o es algo que solo surge de manera genuina? En el caso de Ande y Kerem, la intensidad de sus miradas, la forma en que se tocaban y la naturalidad con la que interactuaban, llevaron a muchos a creer que la chispa había trascendido la pantalla. Sin embargo, en la industria del entretenimiento, la habilidad para crear una química creíble es una herramienta valiosa que los actores pueden desarrollar. La estrategia de marketing en el competitivo mundo del entretenimiento, la imagen pública es fundamental. Las relaciones sentimentales, sean reales o no, a menudo se utilizan como una estrategia de marketing para generar publicidad y aumentar la popularidad de los actores. En el caso de Ande y Kerem, la relación se convirtió en un imán para los medios de comunicación y los fans, lo que sin duda benefició a la serie y a sus carreras individuales. Es posible que si existió una atracción real entre ellos, la hayan potenciado conscientemente para capitalizar el interés del público. El impacto en sus carreras tanto Ande como Kerem supieron aprovechar la popularidad que les brindó Love is in the Air La serie les abrió las puertas a nuevos proyectos, a contratos publicitarios lucrativos y a una mayor exposición internacional. Además, ambos demostraron su talento y profesionalismo en sus trabajos posteriores, lo que les permitió consolidar su éxito y mantenerse en la cima. La relación, independientemente de su naturaleza, fue un trampolín que impulsó sus carreras, pero su talento y dedicación les permitieron seguir creciendo. El factor amor ¿fue el amor verdadero el que los unió? Es posible que, más allá de cualquier estrategia, existiera una conexión genuina entre Ande y Kerem. La convivencia diaria en el set, las largas horas de rodaje y la intensidad de las escenas románticas podrían haber generado una atracción real. El amor es un sentimiento complejo e impredecible, y no podemos descartar que surgiera entre ellos. En resumen, podríamos decir que la relación entre Ander Ercel y Kerem Bürsin, independientemente de su naturaleza, tuvo un impacto significativo en sus carreras profesionales. Les proporcionó una plataforma para alcanzar la fama internacional, les abrió las puertas a nuevos proyectos y les permitió consolidarse como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Es difícil determinar si hubo una estrategia premeditada o si fue el amor el que los guió. Lo más probable es que haya sido una combinación de ambos factores. La química entre ellos era innegable, y esto, sumado a la inteligente gestión de su imagen, los catapultó al éxito. Lo importante es que tanto Ande como Kerem han demostrado su talento y su valía profesional, y han sabido aprovechar las oportunidades que se les presentaron. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Ander Ercel y Kerem Bürsin y su impacto en la industria del entretenimiento. Hemos explorado los rumores, las pistas y los posibles motivos detrás de su relación, y hemos analizado cómo esto influyó en sus carreras profesionales. Gracias por acompañarme en este viaje. Me encanta compartir mis opiniones y análisis con ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, me interesa mucho saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que fue amor verdadero o una estrategia de marketing? ¿Qué opinan del éxito de Ande y Kerem?
Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.